Bienvenida al quinto episodio del podcast imperfecto Asómate, en el que hablo sobre cualquier tema que pueda surgir a partir de nuestra maternidad, ya que la mía me ha transformado tanto que creo que es necesario hablar de ello. Asómate es un podcast creado por mí, Marta Aijado, gracias a mi experiencia como mujer, mamá, fotógrafa, trabajadora y todo el plus de aptitudes que me han dado mis 40 añazos de vida hasta ahora. En el episodio de hoy me toca hablar sobre celos. En este verano especialmente estoy viendo muchas situaciones en las que ocurren celos entre hermanos, entre primos, primas. Estoy en una urbanización en la que voy a la piscina habitualmente y la piscina suele ser un sitio donde hay mucho juego, donde se salpica mucho, donde hay oportunidades de hundir como quien no quiere la cosa a alguien que me ha hecho daño o a alguien a quien en este momento le tengo celos. Y bueno, pues las reacciones de los adultos que acompañamos a esos niños y esas niñas no siempre son las mejores. Está claro que todos los adultos hacemos todo lo que podemos con la información que tenemos y está bien así. Y hoy, pues para quien me escuche, también me gustaría hablar sobre mi experiencia, que ya llevo 7 años siendo mamá de dos y observando muchísimas familias y creo que tengo mucho que decir al respecto. Y ojo que no estoy diciendo que haya que permitir esos comportamientos, no, hay que pararlos, por supuesto, hay que informar de que son límites que no se deben transgredir, no podemos atentar contra la integridad física de otra persona, es una falta de respeto, así es como yo lo he transmitido siempre, eso es una falta de respeto y no lo puedo permitir con esas palabras, pero no me quedo en lo que no quiero decir es que no debemos quedarnos en ese comportamiento, sino ir más allá, ir a qué ha pasado para que haya este comportamiento, porque tiene que haber otra razón segurísimo, que muchas veces cuesta verla, que muchas veces ni los niños, niñas nos saben decir qué ha pasado por su mente, porque igual es algo que pasó ayer o que pasó hace varias horas, pero ellos tienen ese malestar y llega un momento que lo dejan salir. Como cuando nos pasa a nosotras, que pasa algo, venga, lo dejamos pasar, pasa otra cosa, lo dejamos pasar, hasta que llega algo muy mínimo, simple, que es la gota que colma el vaso y es cuando explotamos. Pues lo mismo pasa con los niños. Entonces, que vayamos a esa causa mayor a eso, a ese malestar que tienen para poder mejorar y para que todos estos comportamientos se vayan suavizando. Entonces empezamos porque en julio vino mi hermana durante una semana con mi sobrino de 6 años y no llega a 2 la pequeña. Y bueno, pues en esa semana, como vino mi hermana, yo me remontaba a cuando mis hijas eran más pequeñas, ahora mismo tienen 17 años, y cuando yo la veía a ella, a mí me recordaba cuando ellas pues tenían 1 año y 4 o 2 y 5, mis hijas se llevan 3 años. Y recordaba lo agotador que era, lo que yo debía estar lidiando con ellas. Y entonces cuando vino mi hermana, quise cocinar para todos, quise, bueno, facilitarle la vida a mi hermana para que pudiera vivir, la semana que estuvo conmigo, mejor. Pero claro, tanto quise darle a ella que me descuidé a mí. Y cuando ella se fue, me di cuenta de que había sido demasiado, porque yo terminé agotada, yo no había tratado a mis hijas todo lo bien que debería, ellas lo notaron, me dijeron que, bueno, no me lo dijeron, pero a través de sus actos me lo hacían ver, como pues me reclamaban mucho más, eh, bueno, me pedían mucho más mi presencia y había más roces entre nosotras y entre ellas. Pero bueno,
Pues esta fue la experiencia que yo tuve durante esa primera semana y luego en agosto mi hermana decidió venir otras 2 semanas. La casa en la que estoy no es mía, es de mis padres, aunque ellos normalmente no están aquí. Entonces viví, bueno, pues ella tiene el mismo derecho a venir aquí que el derecho que tengo yo. Por lo tanto, por si alguien se lo pregunta, pues no le puedo decir a mi hermana, no, no vengas 2 semanas. Obviamente, tiene el mismo derecho que yo. Y además nos hemos llevado siempre muy bien y hemos estado separadas. Ella ha estado, primero yo estuve viviendo en Alemania, después me vine a España, después ella estuvo viviendo en Alemania. O sea que hasta hace 2 años que ella no volvió de Alemania, no hemos podido tener una relación a poca distancia. Teníamos a distancia larga y nos veíamos cada muy poquito. Así que para mí, que ella venga, que nos podamos ver durante un verano 3 semanas, es un verdadero regalo. A pesar de que suponga muchos retos y que haya conflictos entre nuestros hijos, pero es para mí un verdadero regalo y así lo quiero ver. Entonces, después de la experiencia de esa primera semana en la que yo me había descuidado tanto, que había notado que no había trabajado apenas y que luego yo lo noto mucho, pues, hicimos otros acuerdos para que no volviera a pasar. Yo decidí, no darle tanto a ella, que lo hacía con mucho amor. No es que fuera una cosa impuesta, sino que a mí me apetecía hacerlo. Pero también decidí que esas 2 semanas yo necesitaba cuidarme a mí también y cuidar a mis hijas, porque si yo no estaba bien y mis hijas no estaban bien, pues todo el ambiente no iba a estar bien. Y bueno, pues el segundo día que estaban aquí, bueno, estábamos ella con sus hijos y yo con las mías, y nuestros maridos estaban trabajando fuera. O sea que estábamos, digamos que los 6. Cuando yo tenía todos mis planes hechos de trabajar, era el segundo día que estaban, bueno, iba a aprovechar la tarde. Además nos habían pedido los peques ver una peli y querían, bueno, pues estupendo, ver una peli, así yo puedo trabajar, mi hermana podía dormir la siesta con su hija menor. Y cuando yo ya tenía todos mis planes hechos, esto es lo que voy a hacer, tal, tal, voy a aprovechar súper bien el tiempo, estando en la piscina antes de comer, mi sobrino se hizo una herida en la barbilla y tuvieron que irse o sea, él y mi hermana al hospital a que le curasen esa herida. Así que el día que yo pensaba aprovechar tanto y que iba a resolver tantas cosas, terminó en que tuve que cuidar a mis hijas y a mi sobrina. Mientras mi hermana estaba en el hospital, ocurrió prácticamente pues hasta las 6 de la tarde o así. Y bueno, pues resultó con que mi sobrino vino con pegamento puesto en la barbilla y que no se podía bañar durante una semana. Y claro, nos enfrentábamos a una situación en la que, ¿qué niño va a aceptar bien que sus primas se vayan a bañarse todos los días, mañana y tarde, y él no pueda, sus primas y su hermana, y él no pueda? Entonces, teníamos que hacer encaje de bolillos, que él lo aceptó muy bien y entendió la situación, pero había momentos tensos aún así cuando a él le apetecía seguir el ritmo de las demás, como cualquier niño al que le guste bañarse en la piscina. En esos días, entonces, me di cuenta de la trampa, el de la propia trampa en la que yo había caído. Y es que estoy en una casa en teoría vacacional, porque estoy en una urbanización, tengo piscina, estoy con mis hijas que están de vacaciones, pretendo tener visitas porque es verdad que da pie al verano, apetece tener más gente, apetece hacer más planes sociales, apetece tener más nocturnidad y a la vez también pretendo trabajar y porque me gusta no tener horarios, me gusta trasnochar, me gusta aprovechar la soledad de la noche, el silencio para poder concentrarme, el no tener que madrugar. Bueno, madrugo entre comillas, porque si me acuesto sobre las 3 de la mañana y me levanto a las 10, o sea, mis hijas me despiertan a las 10, pues de algún modo, bueno, no es que madrugue, obviamente, pero dormir 7 horas para mí a veces se me queda escaso. Bueno,
pues al final estoy en mi propia trampa porque quiero trabajar, quiero estar con gente, quiero cuidar a mis hijas, quiero disfrutar del verano y digo, realmente son muchas cosas. Entonces, encontrar el equilibrio perfecto en el que, bueno, perfecto no, encontrar el equilibrio en el que yo me sienta bien por disfrutar de mis hijas, por disfrutar del verano, que me gusta mucho, y por también estar trabajando, porque también me gusta mucho y quiero que mi proyecto siga adelante, pues es un poco, y a la vez con las visitas, pues es un poco estar en la cuerda floja todo el tiempo. Entonces, en lugar de estar pensando, jo, es que mira que lo quiero todo, pues decidí no pagarlo con los demás, aceptar la situación, aceptar que quizás un día trabajaba menos, quizás otro día pues trabajaba en un horario que no me esperaba trabajar. Y, y, mm, y eso, y no quería pagarlo con nadie, no quería estar enfadada y quería estar fluyendo todo lo que pudiera. Y una de las cosas que en esas semanas fue difícil, pues fueron los celos. Y no me refiero a los celos, entre mi sobrino hacia mi sobrina, que mi sobrino es el mayor, hacia mi sobrina, que es la pequeña, sino también de la pequeña hacia el mayor, de mis hijas hacia su prima, mm, de todos en general, incluso de los adultos. Es que los adultos también somos celosos. Luego hay veces que nos enfadamos con los peques porque son celosos, porque actúan de una forma irreflexiva y los adultos también lo somos. ¿Cuántas parejas hay que sufren mucho o sea, cuántas mujeres, hombres sufren si su pareja sale hasta más tarde o está con alguien que no conocemos? Entonces, los adultos también somos celosos. ¿Cómo vamos a no pensar que los infantes, que los peques también lo son? Entonces, una de las situaciones que me di cuenta es que, a veces, claro, primero las mamás tenemos a nuestro hijo mayor, nuestra hija mayor, y tenemos todo el tiempo con ella o con él. Y cuando nace el pequeño y va creciendo, al principio es muy bebé, muy bien, tal, pero cuando ya llega la edad esa de que el pequeño está sobre los 2 años, ya pensamos que el mayor debe haber aceptado la presencia del pequeño. Y no nos damos cuenta de que a lo mejor, estamos disfrutando de un juego de mesa con nuestro hijo mayor y de repente viene el peque, o la peque, vamos, y pues viene llorando porque se ha hecho daño, o viene subiéndose a la teta, o bueno, sea lo que sea, y la mamá, claro, atiende al bebé, porque con 2 años sigue siendo un bebé. Y, y además los bebés tienen esa capacidad de pedir muy insistentemente aquello que quieren. De modo que es que no lo podemos postergar, no podemos explicarle al bebé: "No, espera que termine esta partida y luego te atiendo". No, eso no existe en el mundo bebé. Hay que atenderlo, porque si no ese bebé sigue llorando, sigue gritando y tampoco te puedes concentrar en el juego de mesa o en aquello que estés haciendo con el mayor disfrutando de tu tiempo a solas. Entonces, claro, el mayor está celoso y bueno, pues puede reaccionar de forma, totalmente inesperada y que no nos damos cuenta en ese momento de que al mayor le ha molestado la interrupción del pequeño. Em, y es difícil cuando no hay otro adulto de referencia como nos pasó a nosotras. Bueno, pues en nuestro caso no estaban los padres, estábamos la una y la otra, pero hay veces que los hijos no quieren estar con otra persona que no sea su madre o su padre. Mm, y si tienen celos, pues normalmente quieren la asistencia, la atención de su madre en este caso. Entonces, bueno, pues hay muchos comportamientos que a lo mejor no entendemos, bueno, que salen a nuestro raciocinio, es verdad. Son comportamientos que he ido viendo, pues ya os he dicho antes, de cuando estoy en la piscina, de conversaciones que oigo, de cosas que observo, pues mayores que pegan a los bebés, de los hijos mayores, tengan 4, tengan 5, tengan 6 años, que van a un restaurante y también se quieren sentar en una trona porque su hermana o hermano se va a sentar en una trona.
a pesar de que llevaban ya tiempo sentándose en silla, pero ahora quieren trona. De repente abrazan muy, muy fuerte a su hermano menor, haciéndole prácticamente daño. Incluso pueden llegar a querer hundir en la piscina o tirarles a la piscina a los pequeños. Y no son cosas que hagan porque no les quieran, sino porque, les nace de dentro, es como que les molesta y me lo quiero quitar de en medio. Em, y me pareció muy bonito esa f que en toda esta convivencia mis hijas me llegaron a expresar su enfado hacia la bebé. Ya os digo, la bebé tenía casi 2 años, mi sobrina, y muchas veces era porque la bebé estaba sentada en una silla, se levantaba, entonces mis hijas llegaban y se sentaban en esa silla. Y entonces llegaba la bebé y decía: "Silla mía". Y claro, pues ellas, como ya son mayores, entienden que la bebé, pues, no entiende tanto, entonces se quitaban de la silla, por ejemplo. Luego estaban en la piscina y entonces les empezaba a salpicar y ellas le decían: "No, para, a mí me molesta". Pero ya sabemos que los bebés, los niños necesitan cierto, tiempo de aprendizaje. Y ella, pues, no paraba, seguía salpicándoles. También se enfadaban porque les quitaba los juguetes sin pedir permiso. Mis hijas ya han llegado a un nivel de confianza y de respeto en los que normalmente, si una está jugando con un juguete, pues la otra espera: "Oye, ¿me lo prestas? ¿Me lo dejas? Que quiero jugar". Llegan a acuerdos, pero la bebé no, ella llega, lo coge y se lo lleva. Y mis hijas me decían: "Es que mamá, me dan ganas de hacerle daño". Y lo notaba ahí cómo me lo expresaban desde dentro y me pareció tan bonito que tuvieran la confianza suficiente para decírmelo, que yo también les dije: "Hijas, es que lo entiendo perfectamente porque a mí también me pasa". Pero lo bonito de los adultos es que ya tenemos nuestro cerebro más formado. Dicen que nuestro cerebro hasta los 25 años no se forma del todo y que lo vamos aprendiendo sobre la marcha, conforme vamos madurando. Al principio tenemos un cerebro muy reptiliano, cerebro de supervivencia, y cuando somos peques y los adultos poco trabajados o bueno, cuando nos fastidian mucho, pues lo primero que hace nuestro cerebro reptiliano es que quiere vengarse, quiere hacer daño. Y nos pasa incluso también con nuestros hijos. Lo he hablado con más mamás que nuestros hijos en algún momento nos golpean, nos hacen daño, y nos dan ganas de o no nos hacen caso cuando les decimos algo, y es que nos dan ganas de hacerle algo. Pero afortunadamente ya, o sea, en general, aprendemos a respirar, porque no es lo mismo la que yo era hace 7 años que la que soy ahora. Tuve que aprender a contenerme mucho y a estar en un estado mucho más estable, sin tener tantos picos de tantos altibajos, tantos picos de ira, para poder, ser la adulta que debo ser con mis hijas, mantener la calma, aunque haya momentos de conflicto entre ellas, aunque vea una situación muy injusta de una hacia la otra, mantenerme en la calma y poder acompañar a las 2 desde los sentimientos que han tenido cada una de ellas. Y, claro, esto no siempre es posible, porque, bueno, pues nos puede pillar a malas, podemos llegar a pegar un grito, porque es verdad que a la gran mayoría de adultas ahora mismo no nos han enseñado de pequeñas a gestionarlo. Se usaban más los castigos, se usaban más los gritos. Y no tenemos esa templanza de serie, no tenemos esa habilidad de gestionar conflictos de serie. Tenemos que estar estudiando mucho sobre crianza respetuosa, sobre disciplina positiva, tenemos que tener mucha templanza, tenemos que ver la situación desde fuera sin que nos afecte directamente de forma personal, porque nuestros hijos no nos quieren vengar, simplemente se sienten, mal y actúan en consecuencia a ese sentimiento que tienen. Entonces los adultos, pues debemos de hacer mucho trabajo interno, debemos de tomar nuestro tiempo y, y bueno, si se nos escapa algún grito, si se nos escapa algo que no, que luego pensamos y no estamos de acuerdo con cómo lo hemos hecho, tenemos el maravilloso regalo de poder pedir perdón,
acercarnos a nuestras hijas, a nuestros hijos. Discúlpame, no debo gritarte. Me he sentido pues alterada, me he sentido que me querías atacar. Entiendo que no era así. Intentar ponernos en su piel y preguntarles qué te ha llevado a hacer esto. Porque ¿cómo vamos a pensar? Como ellas me decían, ¿cómo voy a pensar yo que mi hija de 10 años se enfada con un bebé? Es que un bebé es tan tierno, ellas mismas me lo decían, es que es tan cookie. Claro, los bebés son así de cookies, pero a la vez tienen su comportamiento de bebés que a veces nos saca de quicio, como cuando hay un día que están más cansados, que tienen hambre, que se les junta un poco todo y gritan más y lloran más. Y cuando somos mamás, pues lo gestionamos como podemos y los acompañamos como podemos. Pero es verdad que para otros niños que hay, que son más mayores, pues lo que quieren es, por favor, que deje ya de gritar, ponerle una almohada encima o algo, que deje de oírla. Y eso es lo que pasa por su cabeza, aunque muchas veces no nos lo digan. Quizás te preguntes cómo lidié yo toda la etapa de celos cuando mis hijas eran más pequeñas, porque obviamente ahora cuando tienen 17 años y me dicen lo que se les pasa por la cabeza, cómo se sienten, puedo acompañarlas de una forma muy distinta. Puedo explicar qué es lo que nos pasa, podemos hablar del cerebro reptiliano que te comentaba antes, podemos hablar de, pues eso, de sentimientos, de cómo podemos solucionarlo, de que si nos molesta mucho que haya un bebé, podemos aislarnos, podemos irnos a otro sitio, podemos incluso ponernos cascos con música, con algún episodio de podcast que nos guste, que también hay para niños. Podemos buscar recursos, pero cuando son más peques, no existen tantas palabras, no hay que ir adivinando. Las mamás también tenemos como una bola de cristal en la que tenemos que ir viendo qué les pasa a nuestras hijas e hijos. Y no estoy orgullosa de todas las veces que gestioné los celos entre ellas. De hecho, cuando nació mi hija menor, no fui consciente de todos los celos que tenía mi hija mayor. Porque no lo supe ver. Y tampoco y además yo estaba lidiando con mi propia, con la propia incongruencia que yo sentía, y era que quería atender a mis 2 hijas como yo sabía que necesitaban y como yo pensaba que se merecían, pero no podía hacerlo, no podía estar dándole teta a una y a la vez abrazando a la otra con todo mi ser. Entonces me sentía muy dividida y cuando la bebé lloraba, porque tenía, etapas de llorar muchísimo, bueno, por la noche sobre todo, pues claro, no podía estar atendiendo a la otra. Yo no podía dejar el llanto de un bebé por la otra. Y aunque estaba mi marido entonces, cuando eran más peques, atendiéndola, pero yo sabía que mi hija, la mayor, que tenía entonces casi 3 años, me echaba de menos a mí, echaba de menos todo el tiempo que nosotras pasábamos juntas, todo aquello que yo podía hacer divirtiéndome con ella. Pero yo no era consciente de todo eso, entonces no estoy orgullosa de todo de cómo actué en todas las ocasiones, pero sí estoy orgullosa de todo el trabajo interno que yo he hecho, de todo lo que he aprendido para poder llegar a gestionar las situaciones de conflicto mejor de lo que lo hacía antes. No soy perfecta ni mucho menos. Hay veces que me veo tomando partido por una de las dos, cuando realmente no sé todo lo que ha habido detrás. Yo puedo ver en un momento que una le habla mal a la otra, pero no, y entonces puedo decirle, oye, no le hables mal, pero no veo todo lo que ha habido detrás. Igual ha habido, antes una insistencia muy grande de, pues vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo, que no, que ya te he dicho que no, venga, vente conmigo, que no, que te vengas conmigo, que no. Entonces, yo no he visto todo lo de detrás, a mí solamente me ha llegado el último grito del que no. Y yo estoy parando ese comportamiento cuando realmente no debo de parar ese comportamiento, sino el de la otra, que si te han dicho que no una vez, déjalo. Estoy poniendo así un ejemplo random, pero creo que así me entiendes. Y, otra de las observaciones que hice durante
esa después de la primera semana que mi hermana pasó aquí y tenía que ver con mi propia gestión de todo lo que pasaba. Es verdad que estar con 4 niños, em, mm, cansa, es, cada uno tiene sus propias ideas y sus propios volúmenes y sus propios ritmos, y, y hay que estar un poco a todo y gestionarlo todo emocionalmente. Y yo con mis hijas, pues ya sé más o menos los ritmos que llevan y cómo, pues somos una piña y nos entendemos, ¿no? Lo que pasa con las familias, pero cuando viene otra familia de fuera, pues hay que acoplarse. Entonces esa primera semana me di cuenta de que yo comía mucho chocolate. Debe de ser algo, pues no sé si desde pequeña, que siempre he comido chocolate como un premio o como, no sé, bueno. El caso es que a mí me gusta mucho el chocolate y yo recurrí además a comer chocolate. Onzas de chocolate del 50, podría ser del 85, pero no me gusta tanto como el de 50, así que de 50. Y además me di cuenta de que usaba mucho el móvil. Mi móvil cada lunes me dice: "Esto es el tiempo que has usado tu móvil durante esta semana, de tiempo medio tal". Y me ponía tiempo medio 4 horas. Y yo: "¿De verdad? Me he pasado 4 horas cada día con el móvil, cuando estoy viendo que no me ha dado tiempo a trabajar, que no me ha dado tiempo, bueno, a hacer otras cosas". Entonces digo, bueno, realmente no es que no me haya dado tiempo, es que si he estado utilizando el móvil 4 horas, obviamente me he quitado de hacer otras muchas cosas. Entonces decidí ponerme un limitador de tiempo, que no sabía que eso se podía hacer, y con mi móvil lo puedo hacer. Entonces me puse un limitador de 2 horas. Hay que tener en cuenta que yo el móvil también lo utilizo para trabajar. Muchas veces me conecto a Instagram para seguir conversaciones, para publicar stories, bueno, de un poco de todo. A veces, pues leo correos, escucho podcast también con el móvil. Mm, entonces hay parte de ello, parte de mi tiempo en el móvil que está dedicado a trabajar y que es necesario, o parte del móvil pues que lo dedico a socializar, a hablar con algunas amigas o en hablar con las madres de las amigas de mis hijas para ver cuándo vienen a visitarnos o algo así. Entonces, bueno, pues no toda la parte de uso de móvil es, de evasión, pero es que hay otra mucha parte que sí que es de evasión, de: "Buah, la situación me puede, ¿y qué hago?". Cojo el móvil. ¿Y qué hago con el móvil? Deslizar, 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 buscando como un consuelo mental, buscar evadirme de la realidad, em aprender algo, darle vida a mi cerebro, pero realmente no lo estoy consiguiendo. Entonces, a raíz de ponerme el temporizador de 2 horas, ahora es como un juego para mí, e intento de verdad no pasarme de las 2 horas. A no ser que un día, pues, sí que esté en Instagram más de la cuenta. Si me grabo un reels, por ejemplo, y luego lo edito y le pongo sus subtítulos y tal y cual, pues es un tiempo que se me va, a lo mejor se me van 15, 20 minutos. Claro, es un tiempo bastante importante. Mm, así que hay días que sí soy consciente de que el uso del móvil ha sido para trabajo, de verdad, no me, pues lo asumo y lo acepto. Pero cuando me doy cuenta de que es por evasión, me incomoda y lo corto. Entonces me veo eso, pues a lo mejor con los estados de WhatsApp. ¿Y qué más me dan a mí los estados de WhatsApp? Pues oye, no tengo por qué ver los de todas las personas ni los de casi nadie. Pues si me veo que estoy ahí ya moneando, como yo lo llamo, pasando el tiempo, lo quito. Y entonces ahora pues tenemos un cuadernito de sopas de letras que hago más, puedo hacer sopas de letras mientras escucho un podcast, o puedo ponerme a pintar un mandala, o de verdad trabajar. Hay veces que estando con ellas tanto tiempo, pues pienso que tengo el tiempo de después de comer porque les pongo un ratito la tele, tengo las noches cuando ellas ya se han dormido, que aprovecho un par de horas o tres. Pero luego hay otros momentos del día que yo doy por hecho que no voy a poder trabajar
porque también me frustra mucho abrir el ordenador y que entonces ellas vengan porque me necesitan, o porque les apetece jugar conmigo, vamos, lo que sea. Entonces me frustra esas paradas. A mí me apetece ponerme en el ordenador y tener una rutina, saber que voy a hacer algo y cuando cierre el ordenador sentirme útil, sentirme viva, sentir que mi cerebro ha estado estimulado. Y, y hay veces que, claro, ni siquiera lo abro porque pienso que en el momento en el que lo abra, pues ellas van a reclamarme. Pero en el momento en el que ya no pierdo tanto tiempo con el móvil, me doy cuenta de que hay tareas pequeñitas que puedo hacer con el ordenador. Y me he dado cuenta de que puedo aprovechar mucho más el tiempo que antes. O ponerme a leer un libro. O sea, también es posible. A mí me gusta mucho más leer un libro que estar viendo stories en Instagram, que algunas me gustan, pero hasta cierto punto. Entonces eso, gracias a ponerme el limitador, me di cuenta esas 2 semanas que me encontraba mucho mejor, porque ya eso, si me descubría en modo evasión, cortaba directamente y buscaba qué otra cosa podría hacer para yo sentirme bien. Porque cuando estoy con el modo evasión en el móvil, al terminar me siento muy vacía e incluso peor que antes de haberme puesto a coger el móvil. Y para concluir el tema de celos y el episodio de hoy, te contaré que a mí me ha ayudado mucho una herramienta en la que identifico en qué momentos tengo celos porque realmente está siendo atacada mi niña interior y estoy sacando a mi niña interior y no a la adulta que debo ser. Es una herramienta muy potente y que me ha ayudado en muchísimas situaciones, no solamente a identificarme a mí cuando me pongo en modo niña, sino a identificar a los demás cuando están en esos modos niños que no saben gestionar los conflictos como adultos que deberíamos ser. Una vez más, porque pienso que cuando éramos más pequeños no nos dieron los recursos emocionales adecuados para ello, porque tampoco sabían, porque antes tampoco se hablaba tanto de emociones, no se le daba tanta importancia y se intentaban ocultar. Entonces no es crítica hacia hacia nuestros padres, bastante hicieron lo que hicieron, lo hicieron con mucho amor y como pudieron, sino como un proceso de cambio que es muy interesante de vivir y que me da para otro capítulo. Así que en otro capítulo hablaré sobre ese recurso tan valioso y me buscaré algún otro recurso que tengo también de conocimiento interno, de desarrollo interno, desarrollo personal, que, que he estudiado en los últimos años y que estudié ya por 2018-2019 en un curso maravilloso que hice y que me dejó tantas herramientas que todavía hoy en día acudo a todas ellas para seguir conociéndome mucho más y para poder gestionar mucho mejor las situaciones de mi día a día. Estoy muy lejos de hacerlo todo bien, por supuesto. O sea, tengo muchas taras. De hecho, no hablaré en este podcast de aquellas situaciones que tenga en mi vida sin que yo sienta que están sin resolver, sino hablaré de cosas que yo ya me he visto una gran evolución y que pienso que hablando de mi experiencia y de todo lo que he aprendido, te puede aportar y te puede ayudar a gestionar tu día a día, aportarte nuevas ideas, que eso es lo que pretendo con este podcast. Así que te agradezco muchísimo que hayas llegado hasta el final de este nuevo episodio y, y espero que te sigas asomando a próximos capítulos. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.